Estimados colegas, magistrados, profesionales, estudiantes y público en general, tengan muy buenos días. Debo agradecer, en primer lugar, la invitación realizada para participar en este panel y dedicado específicamente al derecho de familia y lo que es en particular a la restitución internacional de menores. Preparando este tema, recordaba haberlo expuesto hace unos 3 años en unas jornadas auspiciadas por UNICEF en la Facultad de Derecho, y en ese momento comencé mi exposición relatando un caso judicial, el de una niña, Tiziana Sacco, nacida en los Estados Unidos de América, de madre norteamericana y padre uruguayo, fruto de una relación esporádica que dichas personas tuvieron en el mencionado país. Cuando Tiziana contaba con 11 meses de vida, fue traída por su madre a Uruguay para conocer a los abuelos paternos y a la tía que convivía con ellos. Y la señora tuvo que ser operada de urgencia en determinado momento en Montevideo de una hernia de la cual salió exitosa. Ante ese percance, los abuelos se ofrecieron a cuidar de la bebé hasta que viniera el padre en diciembre de ese año, momento en que le sería restituida la niña a la madre en los Estados Unidos. Lo cierto es que, llegado el momento de las fiestas navideñas, el padre le pide telefónicamente en Estados Unidos a la madre que deje vivir a la niña al cuidado de sus abuelos en Uruguay, a lo cual la madre se niega terminantemente, momento en que se configuró una retención ilícita. Evidentemente el tema se dilucidó en tribunales y luego de pasar por 3 etapas, juzgado de letrado, Tribunal de Apelaciones y Suprema Corte de Justicia, esta última accedió a la restitución, consignando que la duración del proceso, aun cuando no haya sido de tiempo razonable, no puede por sí solo agredir la posesión de la madre, la que había luchado permanentemente por el retorno de su hija, y anuló la sentencia de segunda instancia, confirmando la del primer grado cuando la niña ya había cumplido 5 años de edad. Es decir, entonces, que la niña fue sustraída del contacto con su madre desde que tenía 11 meses hasta los 5 años. Toda una etapa que todos sabemos que el afecto materno es fundamental para el desarrollo de un infante. Reflexionando sobre este episodio judicial, percibíamos un trasfondo de injusticia y nos preguntábamos de quién es la culpa. ¿De los jueces? ¿De los fiscales? ¿Del sistema? ¿De las partes? ¿De todos o de nadie? La respuesta parece ser simple. No del aparato judicial en cuanto actuó de acuerdo a las herramientas que tenía a dicho momento. Y en cierto modo tampoco de los litigantes, quienes con buenas o malas razones creían defender el derecho que sustentaban. En el fondo, la causa de esta sensación de incomodidad respecto de un juicio que, si bien culminó felizmente, consumió más tiempo que el que debía tener, se debió a la falta de una ley nacional de derecho internacional privado que regulara toda la temática que rodea a la restitución internacional de menores. Por tanto, corresponde pasar a analizar esta nueva normativa nacional y examinar si responde a las condiciones sociológicas del fenómeno. Porque para obtener una adecuada regulación de la restitución internacional de menores, debemos ahondar en las causas sociológicas que la provocan. ¿Cuál es el aspecto sociológico que hace que sean cada vez más frecuentes las sustracciones y retenciones internacionales de niños y adolescentes? En realidad, la cada vez más común ocurrencia de casos de sustracción de niños por parte de sus familiares tiene su origen en causas multívocas. Una de ellas, todos lo percibimos, es la debilidad creciente de la estructura familiar, donde cada integrante del grupo mira las cosas desde su propio interés, quebrando el delicado equilibrio que debe existir dentro del grupo. También tenemos que tener en cuenta
la facilidad de traslados que ofrecen hoy los medios de transporte, donde es muy fácil traspasar en pocas horas varias fronteras nacionales. Igualmente el bajo control aduanero que ejercen algunos países sobre el traslado internacional de los niños, afortunadamente cada vez menos creciente. Y por último, las diferencias culturales y religiosas que inciden sobre la sustracción y como un impedimento para la restitución, sobre todo si esos menores han sido trasladados por sus padres a países de influencia musulmana. Cuando ocurre esta última, es quizás una de las cuestiones más graves que puede existir, porque si el padre es de religión musulmana y traslada al niño o a los niños al país de origen, es absolutamente imposible la posibilidad de restituir a esos niños, porque de acuerdo a la Sharia, que es el derecho islámico, que es un derecho estructurado por Dios y que no puede ser modificado por los hombres, el hombre ejerce la potestad marital y ejerce la patria potestad, y por lo tanto, si él no quiere devolver los niños, no hay forma de hacerlo. España ha querido corregir esta situación otorgando un tratado con Marruecos, pero aún así es muy difícil lograr que el texto convencional tenga eficientes resultados prácticos. Por eso deberíamos aconsejar a los magistrados que cuando el padre es de religión musulmana no debería ejercerse el derecho de visitas más allá del territorio nacional. De alguna manera tenemos que controlar e impedir la salida, porque es posible que eso lleve a una sustracción definitiva de los menores. Hay casos en Argentina muy conocidos y una red de mujeres que han pasado por esa experiencia, que cuentan exactamente cómo son las cosas. A través de la Ley 18.895 del 11 de abril del 2012, se intenta entonces disuadir en forma clara y terminante cualquier conato o consumación de sustracción o de retención de un niño o adolescente, porque puede ser que haya sido llevado con consentimiento, pero vencido el plazo no lo quiera devolver y entonces ahí hay una retención ilícita. En tal sentido, la norma legal establece dos principios rectores para no provocar un embrollo procesal. Que la decisión sobre la guarda o custodia de los menores y adolescentes es materia privativa de los magistrados del estado de su residencia habitual y no de otros, y que en tanto se esté tramitando la solicitud de restitución, quedarán en suspenso los procesos de guarda o de custodia que se hallaren en trámite. Estos dos principios son muy importantes porque evita que se esté discutiendo sobre la guarda cuando el objetivo principal es obtener la restitución. Es muy común que se me pregunte qué normativa aplicar a la restitución internacional de menores, porque es normal que sobre este tema confluyan numerosas disposiciones. Debemos recordar que contamos con los convenios bilaterales con Argentina, Chile y Perú, celebrados entre los años 1981 a 1984. La Convención Interamericana de 1989, que cuenta con 14 ratificaciones, incluso la de Uruguay, un número que para la región puede considerarse alto. La Convención de La Haya de 1980 con 87 ratificaciones, incluso la de Uruguay. Esta nueva ley, 18.895, y el numen inspirador de esta protección especial de los menores de edad, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, que siempre debe ser tomada en consideración para aplicar sus principios generales al caso concreto. Como puede verse, son demasiadas las normativas potencialmente aplicables en forma simultánea. Por lo general, los especialistas de Derecho Internacional Privado tenemos pronta una respuesta. Nuestro país ha acogido el denominado monismo internacional,
en la Convención Interamericana sobre Normas Generales y en el Código General del Proceso, que significa que siempre que haya un tratado o convención internacional, esta deberá prevalecer frente a una ley interna. Pero como todas las cosas del derecho de familia, a pesar de la claridad del principio, la solución no es fácil de dar, porque el artículo primero, al precisar cuál es el objeto de la ley, consistente en determinar si ha existido traslado, retención ilícitos o violación del derecho de visita respecto de un menor de 16 años de edad, agrega seguidamente, conforme a la Convención de la Haya sobre los aspectos civiles de la situación internacional de los menores y la Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores. Por otro lado, si acudimos a la Convención de la Haya en su artículo 34 y a la Convención Interamericana en su artículo 35, se establece el criterio del favor minoris, que dice así: la presente convención no restringirá las disposiciones de convenciones que sobre la misma materia hubieran sido suscritas o que se suscribieran en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados partes o las prácticas más favorables que dichos Estados pudieran observar en la materia. Ello quiere decir entonces que los propios tratados renuncian a su aplicación prioritaria tomando en consideración el principio tutelar del interés superior del menor establecido claramente a partir de la Convención de los Derechos del Menor. Estamos diciendo que en cierta medida debemos dejar de lado el denominado monismo internacional en función de los valores o criterios sustantivos defendidos, que para el legislador convencional y nacional no hay ningún texto perfecto para resolver estos problemas y que se estaría habilitando una especie de picking and choosing, o sea, perdónenme la expresión, pero es como un picoteo normativo respecto de la normativa aplicable, buscando satisfacer siempre el interés superior del menor en el caso concreto. Para la interpretación y para la integración de las normas de la ley, esta establece que se tendrá en cuenta el interés superior del niño, definiéndolo de la siguiente manera: el derecho del niño y adolescente a no ser trasladado o retenido ilícitamente, a que se dilucide el tema de su guarda o custodia ante el juez del Estado o su residencia habitual, a mantener un contacto fluido con ambos progenitores y con sus familias, y a obtener una solución rápida a la solicitud de restitución o a la de las visitas internacionales. Puede visualizarse entonces que el principio subyacente en esta ley es el de la urgencia, incluido con la finalidad de impedir que el niño pueda crear vínculos sociales estables en su nuevo entorno y provocarle un segundo desarraigo si pasa mucho tiempo desde su sustracción o retención hasta que es devuelto a su lugar de origen, cosa evidente que no es para nada conveniente. En cuanto al ámbito material de la Ley 18.895, persigue tres objetivos: localizar a un menor sin paradero conocido, obtener la restitución en forma rápida y segura de un menor ilícitamente sustraído o ilícitamente retenido, y asegurar el derecho de visitas. Consideramos que este enfoque es el acertado porque de esta manera se defiende el equilibrio entre los intereses contrapuestos: el del menor a permanecer bajo la autoridad de sus padres, tutores o guardadores con derecho de custodia o de guarda, y a tener una vida estable, pacífica y sin perturbaciones mayores. El de quien ejerce el derecho de guarda o custodia, que puede ser un familiar o no, persona física o jurídica, pública o privada, y el de aquellos familiares que no tienen un contacto permanente con el menor, a ejercer el derecho de visitas en la forma convenida, que tienen derecho a tener un contacto personal periódico con el niño para que éste no olvide sus vínculos familiares. Una regulación equilibrada de las dos caras de esta moneda indudablemente va a contribuir a pacificar las relaciones intrafamiliares y a desalentar eventuales sustracciones o retenciones. Cabe destacar además
que la ley de Marras se ciñe a una regulación exclusivamente civil de la sustracción y retención irregulares y no ahonda ni recala en los aspectos penales. La norma legal sobre restitución internacional se aplicará a los menores de 16 años cumplidos de edad. O sea que hay un límite etario para aplicar la ley. Se ha considerado que este límite es el más adecuado, atendiendo a que un adolescente mayor de esa edad será difícil de que pueda ser objeto de una sustracción o retención indebidas. Es lo que muestran además las estadísticas, donde el foco mayor de las sustracciones o retenciones se ubica en la franja que va de 3 a 6 años. Ese es quizás la zona álgida. Y luego va decreciendo paulatinamente hasta llegar casi a 0 a los 16. Posiblemente haya una laguna en la ley al no establecer con claridad cuándo debe tomarse en cuenta el límite etario de los 16 años. Si la edad de 16 años debe tomarse en cuenta al momento de su desplazamiento o retención ilícitos, aun cuando posteriormente supere dicha edad, si debe tomarse en consideración al momento de incoarse la demanda, aunque luego supere dicha edad, o si el límite de la edad de 16 años obliga a cerrar el expediente iniciado antes de los 16, cuando los ha cumplido durante el procedimiento de restitución. Este es un problema también que se da en la Convención de La Haya. Pensamos al respecto que al reiterar machaconamente en todas las actuaciones que regula que se trata de una persona de menos de 16 años, cabe pensar que cumplida esa edad se terminan todos los procedimientos implementados, acercándose visiblemente a la solución aportada por la Convención de La Haya. Indudablemente que esto puede cobijar situaciones de irregularidad, como por ejemplo que el familiar traslade al adolescente un poco antes de cumplir los 16 años de edad para que una vez cumplida esa edad se vea inmune a cualquier reclamo. Se piensa que un adolescente de 16 años no es manipulable, pero también puede ocurrir que su familiar o familiares le retengan la documentación nacional e internacional que lo imposibilite regresar al lugar de su residencia habitual. Tenemos la impresión que si se da esta circunstancia, el menor debe ser protegido y que de todos modos debe ser oído por el juez del Estado requerido antes de cerrar el caso, porque si él desea volver, se le debe proporcionar la documentación necesaria para su retorno. Si bien son casos límites, en Europa se está dando situaciones de este tenor y su asiduidad puede llegar a perforar las disposiciones legales si no se establece alguna norma o práctica al respecto. Además, la ley cuenta con un conjunto de definiciones autónomas que permite su aplicación uniforme por los jueces. En primer lugar, el artículo 1º, inciso 3, define qué se entiende por derecho de guarda o de custodia. En segundo lugar, realiza igualmente una definición del derecho de visita. Todas estas definiciones son compatibles y diríamos que hasta casi idénticas a las consignadas en las convenciones internacionales, por lo cual no presentan conflicto alguno. Debería definirse, sí, qué se entiende por residencia habitual del menor, algo que la ley no realiza en forma directa, sino que la hace en forma tangencial, al referirse en el inciso final del artículo 1 a su centro de vida habitual. O sea, que comparte al respecto lo expresado en los convenios bilaterales sobre este tema, suscritos por nuestro país con Chile, Argentina y Perú, que significa el asentamiento e integración del niño en un determinado entorno sin examinar el ánimo manente. Ingresemos entonces al tema de la competencia internacional, que es el más importante. Como dijimos, la ley 18.895 cubre tres posibles situaciones. El objetivo de la localización, cuando el menor no se sabe dónde está. El objetivo de su restitución, una vez localizado. Y la finalidad de respetar el ejercicio del derecho de visitas. Veamos la primera situación. En la hipótesis de que el menor se presume que se encuentra en Uruguay, la autoridad extranjera del estado de su residencia habitual
solicitará de modo previo o conjuntamente con el pedido de restitución la efectiva localización del menor y lo hará a impulso de los padres, tutores o guardadores o cualquier institución que detentare dicha calidad inmediatamente antes de ocurrir la sustracción o retención. Los plazos previstos para presentar la solicitud de restitución comenzarán a regir recién a partir del momento de que el niño o adolescente ha sido localizado. Por ello, el trámite de la localización puede catalogarse como una medida preparatoria que sirve para fundamentar y asegurar la posterior efectividad de un proceso de restitución de menores o del cumplimiento del derecho de visita. Porque puede ocurrir que el titular de la guarda o de la custodia desaparezca con él o los menores en la fecha señalada para las visitas con la finalidad de impedir. Siempre recuerdo en este punto un caso ocurrido en Argentina donde la madre estaba decidida a no concederle el ejercicio del derecho de visita al padre y desaparecía cada vez que venía ese momento. El padre reclamó, en un principio los jueces como que no estaban muy convencidos, pero frente a la reiteración de los hechos, el magistrado ordenó presentarse a las 10 de la noche en la casa de la madre con la finalidad de ejercer el derecho de visita del padre. Cuando la madre siente que hay personas y la finalidad que están buscando, intenta escapar por la ventana del fondo de la casa con los niños, cosa que fue impedida. Evidentemente, la madre pierde la guarda material, pero esto no termina ahí, porque luego se encadenan los candelabros famosos que hay en el Palacio de Justicia de Buenos Aires, solicitando la inmediata restitución de la guarda. Es decir, entonces, que esto también tiene que ser mirado, porque la gente que ejerce, o las personas, mejor dicho, que ejercen el derecho de visita son la mayoría trabajadoras, que tratan de hacer coincidir, sobre todo sobre el plano internacional, que es más grave, tratan de hacer coincidir el ejercicio del derecho de visitas con la licencia o vacaciones. Y si no tenemos un trámite súper rápido, los 20 o 30 días que tiene de licencia se fueron y hasta el año siguiente no se puede volver a repetir el contacto con los menores. Bien, la localización en definitiva consiste en el hecho de que el tribunal competente tome inmediato conocimiento del menor, ordenando las medidas más urgentes para su protección. A título de ejemplo y con una finalidad claramente pedagógica, la ley señala cuáles podrán ser esas medidas: un cierre de fronteras y una retención de la documentación de viaje del menor y de quien presuntamente lo ha sustraído o retenido. Evidentemente, la enumeración no puede considerarse taxativa. El legislador simplemente ejemplifica las medidas, las cuales son citadas a vía de ilustración. ¿Cuál es la ley aplicable al pedido de localización? La ley aplicable para determinar la admisibilidad del pedido, indudablemente que será la ley de la residencia habitual del menor. Pero para la implementación de la localización propiamente dicha y la protección del menor, una vez encontrado, se harán obviamente de conformidad con el derecho interno del Estado rogado, o sea, de conformidad con las normas del Estado uruguayo. Como puede observarse, no se ha previsto la posibilidad de interponer excepciones a la solicitud de localización, por cuanto la medida únicamente se limita a localizarlo y adoptar aquellas más urgentes de protección, procurando cuidar la salud física y moral del menor para luego poder iniciar la restitución o el ejercicio del derecho de visitas. Y tampoco correspondería interponer la excepción de orden público internacional, en cuanto a que con el pedido de localización no se estaría vulnerando ningún principio esencial de nuestro ordenamiento jurídico. En cuanto al juez competente para la localización del menor, de acuerdo al artículo 4º, lo serán los juzgados letrados de primera instancia de familia, sin perjuicio que para determinar la competencia en razón del territorio deberá tomarse en cuenta aquel donde se encuentra el menor.
Una vez ubicado el niño o adolescente, procede a incoar el procedimiento de restitución, el cual ha sido pensado en el artículo 4 para ser desarrollado en solo 2 instancias. La ley implementa un proceso autónomo de carácter sumarísimo, un juicio monitorio en consonancia con la urgencia del conflicto, con la finalidad de impedir que se dilate en el tiempo el retorno del menor o el ejercicio del derecho de visita. Se diagraman entonces 2 instancias. En la primera serán competentes los juzgados letrados de primera instancia de familia, sin perjuicio de que una vez localizado el menor, asuma competencia territorial el juez del lugar donde se encontrare dicho niño. Y en la segunda, el Tribunal de Apelaciones de Familia de turno que corresponde. ¿Quiénes son los legitimados en primera instancia? En la primera instancia. En paralelo a lo establecido con las convenciones internacionales, serán titulares de la acción de restitución padre, madre, tutor, guardador u otra persona, institución u organismo que detentare la guarda o la custodia de acuerdo al ordenamiento jurídico del país de la residencia habitual del menor, y que además, y esto es esencial, ejercía su cargo inmediatamente antes de su traslado o retención. El punto de conexión residencia habitual del menor entonces se encuentra cristalizado en el tiempo, pues será el que tenía el menor inmediatamente antes de la sustracción o retención. En cuanto a la legitimación pasiva, por lo general se ha entendido que debe intervenir los conceptos de familia y de familiar en un sentido amplio. En principio lo serían los abuelos, el padre o la madre biológica, el padre o la madre adoptante, tíos, hermanos, madrina, padrino, el denominado hermano de crianza, padrastros, madrastras, etc. Sin embargo, la ley 18.895 no habla de familiar, sino de denunciado, un concepto que podríamos catalogar de más amplio todavía. El artículo 6 señala que estará legitimado pasivamente aquel que es denunciado por quien tiene la titularidad activa como la persona que ha sustraído o que retiene en forma ilegítima a la persona de menos de 16 años cuyo desplazamiento o restitución constituye la causa de la solicitud. Puede ocurrir que en la sustracción o retención intervengan varias personas, que haya un sustractor en un sentido estricto y luego un retenedor, o sea que el niño pase de mano en mano. Por eso entendemos que la persona a demandar debe ser la que tenga al menor al momento de la acción, porque la finalidad del trámite es hacer efectiva su devolución y restablecerla a la mayor brevedad posible el statu quo ante. Cabe incluir además aquí la situación de aquellos padres que ejercen la guarda conjunta y uno de ellos traslada al menor a otro estado con la ignorancia o la oposición de otro padre. Hay un aspecto novedoso en la ley 18.895 con el objetivo de que todos los intereses involucrados se vean contemplados en el trámite de restitución. La norma legal reconoce la actuación de nuevas autoridades, incluso algunas de ellas no están contempladas en las convenciones internacionales. En primer lugar, impone la presencia de un abogado defensor para el niño o adolescente y otro para el peticionante, que hubiera sido muy importante en el caso de Tiziana Sacco, porque hay que tener en cuenta que la distancia geográfica puede ser enorme y puede llegar a implicar una denegación de justicia. En forma preceptiva, dice la ley, el menor será asistido y representado por un abogado defensor de acuerdo a la evolución de sus facultades. Y el peticionante también tendrá un abogado defensor, salvo que él mismo haya nombrado uno. En segundo lugar, se establece la presencia del Ministerio Público, quien, en cumplimiento del deber de intervención preceptiva, comparecerá ante el tribunal a los efectos de ser noticiado de las resultancias del proceso y a ejercer los actos que le competen. No obstante, su ausencia o la discusión acerca de su competencia no implicará dilación del trámite que seguirá regido por el principio de la urgencia ya citado.
En tercer lugar, se acepta la presencia de autoridades centrales que tienen el derecho a ser informadas por el tribunal de las actuaciones y tendrán libre acceso a las mismas, pudiendo incluso participar de las audiencias que se convoquen. Hay que destacar que las autoridades centrales están facultadas para intervenir en el cumplimiento de cualquiera de los tres objetivos de la ley: en el de la localización, en el de la sustracción y en el ejercicio del derecho de visita. Y deben ser miradas como un brazo administrativo sobre el plano internacional muy importante para materializar los objetivos de la ley. En cuarto lugar, se admite la presencia de un juez de enlace, con el cometido de facilitar las comunicaciones judiciales directas entre los tribunales extranjeros y los nacionales sobre los asuntos centrales. Las comunicaciones podrán ser recíprocas y quedarán constancia de ello en el expediente con noticia de las partes. Esto es una verdadera conquista que tiene esta ley, uno de los mayores lujos, podríamos decir, porque evita mirar simplemente el expediente, la letra fría de los expedientes. Permite fortalecer la confianza entre los magistrados a nivel internacional y tomar medidas que de otra manera serían muy difíciles que se lleven a cabo o que se cumplan eficazmente. Por lo tanto, la presencia de los jueces de enlace fortalece la cooperación judicial a nivel internacional. Y por último, regula la presencia eventual de la autoridad policial. El artículo 9 establece que la autoridad policial prestará sin demoras su colaboración en notificaciones, conducciones y otras diligencias a requerimiento judicial. Es evidente que la presencia de estos funcionarios y profesionales le brinda un más ágil y feliz desarrollo al procedimiento de restitución. Bien, se presenta entonces la demanda una vez localizado el niño y entonces el juez letrado de primera instancia de familia que corresponda tiene la obligación de examinar las condiciones de admisibilidad de la solicitud, la legitimación activa, que para ello el actor deberá demostrar en forma sumaria que se encuentra en ejercicio de la guarda o custodia, y el tribunal podrá tomar una de las siguientes decisiones: rechazar la demanda, rechazo que admitirá recurso de apelación a interponer dentro de los 3 días siguientes a la notificación, o podrá admitir la demanda y en tal caso en 24 horas despachará mandamiento de restitución, citará excepciones al denunciado por el término de 10 días, dispondrá las medidas cautelares necesarias, designará abogado defensor al menor y otro al solicitante, notificará al Ministerio Público, comunicará la decisión a la autoridad central de su propio Estado y, como modo de respetar el principio de la urgencia, se rechazará toda cuestión previa, incidental o reconvencional. La no oposición de excepciones dentro del plazo de 10 días dejará firme la sentencia y se hará efectiva la restitución, comunicándoselo a la autoridad central de Uruguay para que a su vez se lo comunique a la autoridad central del Estado requeriente y ésta al juez de la residencia habitual del menor. El Estado requeriente contará con 30 días para retirar al menor y si no lo hace dentro de dicho plazo, quedará sin efecto la restitución y las providencias adoptadas a tales fines. Y acá se presenta el tema de si corresponde o no interponer excepciones al pedido de restitución. Si bien dentro de la ley 18.895 ha sido consagrado el derecho a la restitución, no podemos afirmar que el ejercicio de ese derecho esté autorizando sin más una vía directa. Esto es una precisión muy importante que debe quedar en claro. Aún admitiendo que el objetivo de la ley se centra en el retorno inmediato del menor a su centro de vida habitual, debemos considerar también que las autoridades competentes del Estado rogado o requerido, en este caso las autoridades judiciales uruguayas, si bien no están facultadas para pronunciarse acerca de los derechos de custodia o de guarda, deben comprobar si la custodia fue ejercida en forma efectiva
y decidir si procede o no la restitución, evaluando la posibilidad de que el menor sufra algún peligro físico, grave, físico o psíquico con el retorno, o se afecten con ello algunos de sus derechos fundamentales. Por eso es que al final de cuentas la normativa permite la interposición de excepciones. La primera de ellas, que la persona o institución que tenía el menor a su cargo no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia o de guarda, o sea que no tiene legitimidad para iniciar la acción. Segunda excepción, que la persona o institución que ha tenido al menor a su cargo consintió el traslado, con lo cual también le quita legitimidad a la acción. Tercera excepción, cuando exista un riesgo grave de que al retorno del menor se vea expuesto a un peligro físico o psíquico o a cualquier situación intolerable. Con esta causal no se le da la razón al sustractor, sino que lo que se busca es proteger al niño o adolescente. Hay que ver que muchos de los conatos de sustracción de menores por parte de mujeres generalmente obedecen a que el padre es un padre violento con respecto a la propia madre o potencialmente o efectivamente violento con los niños. Entonces intenta escapar de ese círculo, generalmente regresando al hogar de sus padres. También pueden generarse situaciones completamente ajenas a la voluntad de las personas, como por ejemplo epidemias, cataclismos, etc. Y la norma legal agrega o cualquier situación intolerable, que cubriría situaciones donde, por ejemplo, la madre ejerce activamente la prostitución o alguna de sus hermanas con la que conviva, lo cual podría alterar la adecuada formación del niño o adolescente. Sin embargo, hay que dejar bien en claro que el artículo 22 establece que las autoridades judiciales uruguayas no podrán negarse la restitución si el Estado requeriente demuestra que ha adoptado las medidas adecuadas para garantizar la protección del menor tras la restitución. O sea, que si el Estado requeriente garantiza convincentemente la protección del menor mediante medidas concretas, las que podrá establecer anticipadamente, el magistrado uruguayo no podrá negar la restitución. Los jueces de enlace tendrán aquí una intervención ineludible para generar confianza entre los magistrados. Otro argumento posible, que sería el cuarto, es el que se presenta cuando el menor se opone por motivos fundados a regresar, tomando en consideración la edad y madurez del niño. O sea que un capricho del menor para regresar no es causal suficiente para negarse a la restitución. La quinta excepción se basa en el hecho de que la solicitud de restitución se ha presentado pasado el año y que se compruebe además que el menor se ha integrado a su nuevo centro de vida para evitar un nuevo desarrollo. Es acá quizás donde los jueces tienen una extraordinaria variabilidad en los criterios. Algunos consideran que ya está integrado y no lo devuelven, otros que es posible la devolución. Por último, tenemos la excepción de República Internacional, que debe ser utilizada con un sentido muy restringido. En la segunda instancia, solo podrá apelarse las sentencias que dispongan el rechazo de la restitución y esta última con efecto suspensivo. Recurso a interponer dentro de los 3 días siguientes a la notificación. Bien, como ustedes ven, en esta ley estamos hablando de días y de horas, no de meses o de años. Y los proyectistas pensaron, los doctores Pérez Manrique, Cavalli y Vendaja, que el trámite normalmente debería demorar unas 6 semanas. Pero aun cuando demorara 6 meses, todavía el niño no se ha integrado al nuevo ambiente. Debe aprender un nuevo idioma, debe contraer o conocer nuevos amiguitos. Es decir, todavía hay un periodo de adaptación y por lo tanto sería igualmente un progreso, pero no que ocurra una restitución de una niña con 5 años de diferencia, cuando tenía 11 meses y fue devuelta a los 5 años, como el caso de Tiziana Sanz.
En cuanto al derecho de visitas, yo creo que la regulación de la ley 18.895 sobre este aspecto va a ser la única aplicable, sea o no aplicable la ley, o se tenga que aplicar las convenciones internacionales, porque tiene una regulación realmente flexible, rápida, ágil, y el juez uruguayo puede actuar como juez de proximidad. O sea que si un niño es traído de Guatemala por su madre a Uruguay, el juez uruguayo tiene competencia de urgencia para resolver, por razones de proximidad, para resolver sobre el ejercicio de los derechos de visita. Como juicio final, diremos que la ley 18.895 del 11 de abril del 2012 satisface todo y cada uno de los requerimientos para una adecuada regulación de la restitución, así como para el ejercicio del derecho de visitas. Los plazos fijados son de días o de horas y no de meses o años, lo cual condice con la nota de urgencia que determinan estos trámites. El único plazo de un año es el de la posibilidad de interponer la acción restitutoria, y aún este plazo puede pasarse por alto bajo ciertas circunstancias. Solo cabría hacer algunas puntualizaciones menores que mejorarían la aplicación de la ley que hemos examinado, definir qué se entiende por residencia habitual del menor con mayor claridad, que se diga expresamente que si se han cumplido los 16 años de edad, se darán por concluidos todos los procedimientos, que la decisión del juez del Estado uruguayo aceptando la restitución puede quedar en suspenso hasta el momento en que pueda obtenerse un traslado seguro y efectivo del menor. Es posible, es decir, la ley no regula que la autorización para restituir al menor pueda quedar en suspenso, pero pienso que eso no sería impedimento. Si en el lugar donde debemos restituir al niño sufre una epidemia, por ejemplo la de chikungunya, que en El Salvador ha asolado poblaciones enteras, miles de personas han muerto, el ébola en África Occidental, el dengue en algunas ciudades del Paraguay, que no se sabe nada, pero que ha matado a decenas de personas, un terremoto como el de Haití, donde ha destruido toda la estructura edilicia y la documentación pertinente, movimientos terroristas que secuestran a niñas, como sucedió hace poco a 200 niñas en África y que no se sabe nada de ellas. Si el niño o adolescente tiene que volver a ese lugar, quizás el juez le esté firmando la sentencia de muerte. Por eso es que quizás corresponda en determinadas circunstancias suspender la medida hasta que se aclare que sea un regreso adaptado a las necesidades y a los intereses del menor. Obviamente, como todas las cosas del derecho de familia, nada es sencillo. Si el niño quiere regresar, tenemos la Convención de los Derechos del Niño que dice que él debe opinar y ser oído en todos aquellos asuntos que le conciernan. Y si tiene la madurez suficiente y asume el riesgo, creo que no podríamos evitar el cumplimiento de la medida de restitución. Por último, sería aconsejable pensar que su aplicación sea extensible a la restitución de un menor producto de un tráfico internacional, pero que no puedan interponerse excepciones en este caso, como modo de ir adelantando una regulación futura sobre esta materia específica que no contamos con una ley al respecto. Les agradezco la atención prestada. Muchas gracias.